Básicamente van a trabajar un video sobre las consecuencias clínicas de las mutaciones. Van a trabajar en grupos de 5, así se va a llamar el trabajo que van a hacer ustedes. Con base a lo que vayamos a mirar el día de hoy, ustedes van a tener la libertad de escoger una mutación, ya sea de índole cromosómico, de índole génico o genómico, y van a trabajarla en un espacio de unos 12 minutos máximo para los integrantes. Todos los integrantes deben participar de este video, de este trabajo, para tener obviamente, vamos a sacar de allí pues 2 notas, la que me entregan con el taller y el video para el corte de lo que corresponde a quizzes o trabajos. En este caso, pues exposición o video y taller, que fue el que realizaron. Ya todos subieron el taller, ¿cierto? Me imagino que sí, nadie tuvo ninguna dificultad. No he mirado porque pues hoy acabo de salir de clase y no he tenido tiempo para mirar si todos lo mandaron. Entonces hay 102 participantes. Deben estar obviamente todos para, porque están faltando y no veo por qué. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar sobre las mutaciones. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, necesito eso, que por favor siempre estén informándome y si se pasa a la siguiente, porque a veces se queda como en una sola. Entonces, vamos a mirar, a empezar sobre lo que son mutaciones, ¿sí? Que es como tal la mutación. Pasé a la siguiente, ¿pasó la imagen? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, gracias por responder, muy bien. Entonces, la mutación, como hablábamos al inicio, que planteábamos la historia de la genética, de Brecht, el señor Hugo nos hablaba de que es un cambio, eso es lo que define la mutación, es un cambio en el ADN, en esa secuencia de ese ADN, y obviamente si no hay una reparación, vieron ustedes todos los puntos de reparación que existen antes de irse a división, pues van a heredarse a sus descendientes, a su futura generación. Entonces, la mutación como tal entendida es un cambio en ese ADN. ¿Se produce por qué? Hay pues varios interrogantes y se sabe que en la síntesis de ese ADN hay errores, hay mutaciones muy chiquitas, pequeñas, que sean de una base nitrogenada y obviamente por eso se produce un cambio. También puede haber mutación al tratar también de reparar ese daño y no se hace bien, entonces el daño persiste en ese lugar. Entonces se puede dar por la síntesis de ese ADN y también tratando de repararlo. Aquí nos hablan de que existen esas mutaciones de una manera espontánea, ¿sí? Que se dan sin ninguna causa, y otras pues son ocasionados por agentes externos, agentes físicos, químicos, biológicos que están causando daño a el entorno, causó daño a este medio interno de la célula. Aquí aclaro que nunca va a ser por consecuencia de la recombinación que se da en meiosis. Recuerde que se da en profase 1, donde intercambian o hay un crossing over los cromosomas homólogos. No, eso no es una mutación, o no se causa de allí. ¿Dónde tiene lugar? Pues saben que no solamente el núcleo contiene ADN, sino también las mitocondrias. Las que se presentan en células gaméticas, pues heredan. Las células del resto asomáticas, pues terminan donde termina el individuo y no son transmitidas. Entonces aquí hay nuevamente definición de ese cambio que se da a nivel del ADN y que se transmiten, y ese pues cambio se va a traducir también en una proteína, porque fíjense que recuerden que la expresión de la información genética es desde que esa transcripción y ese RNA sale del núcleo para ser traducido a proteínas. Entonces, si no
o hay un daño o hay un cambio allí diferente al que se espera, pues obviamente la proteína también va a ser diferente a la que se quiere sintetizar. Bueno, que pueden afectar las posibilidades de supervivencia del organismo, sí, eso es verdad, el entorno hace que pronto esa mutación no es benéfica, ¿cierto? Y no es a favor de un determinado organismo y por lo tanto, pues termina por eliminarse por completo la supervivencia de esto, por no tener una calidad de vida con su entorno, ¿sí? Hay mutaciones entonces de ese aspecto, las perjudiciales. Están las beneficiosas porque las hay, ahorita las vamos a leer, hay algunas interesantes, y también las neutras, o sea que existen, pero pues ni afectan para bien ni para mal al genotipo del individuo. Bueno, aquí nos habla al final que esas diferentes alelos pueden surgir, pues, obviamente por el cambio en el ADN, por esas mutaciones que se dan en el gen original. Entonces, estas son algunas mutaciones que son beneficiosas pues para los seres vivos, para el organismo. Quiero por favor que uno de ustedes lea esta que es importante, resistencia a las enfermedades cardíacas. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Por favor. Cada ser humano posee un gen para una proteína conocida como apolipoproteína AI, que forma parte del sistema que se encarga de transportar el colesterol a través del torrente sanguíneo. ApoAI es una de las lipoproteínas de alta densidad HDL conocidas por ser benéficas para la remoción del colesterol en las paredes de las arterias. Pero una pequeña comunidad en Italia posee una versión mutante de esta proteína, la polipoproteína AI Milano o ApoAIM, que es mucho más eficiente en eliminar el colesterol de las células. Además, funciona como un antioxidante, impidiendo los daños de la inflamación que normalmente se presentan en la aterosclerosis. Las personas con el gen ApoAIM presentan niveles significativamente más bajos de riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares que la población en general. Las empresas farmacéuticas pretenden crear una versión artificial de esta proteína como un medicamento cardioprotector. Los investigadores también prueban fármacos con base de una mutación distinta en un gen llamado PCSK9 que tiene un efecto semejante. Las personas con esta mutación tienen un 88% menos de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Muy bien, ese entonces es un tipo de mutación benéfica, beneficiosa, que le confiere una gran ventaja a este tipo de seres vivos, ¿cierto? A este tipo de personas. ¿Quién leyó? Por favor, me da su nombre. Carol Franco. Carol. Bueno, gracias, Carol. Esta otra, incremento en la densidad de los huesos. ¿Quién quiere leer? Yo Bueno, puedo. ¿quién es yo? Silvia Saavedra, buenas tardes. Silvia, gracias. Por favor, lea. Incremento en la densidad de los huesos. Uno de los genes que regula la densidad ósea en los seres humanos se conoce como Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 5, la LRP5 en su forma. Aquella mutación que perjudica la función de la LRP5 provoca la osteoporosis, pero un tipo distinto de mutación podrían amplificar su función, dando origen a una de las más raras alteraciones genéticas humanas de las que se tenga registro. Esta mutación se descubrió por primera vez por mera casualidad, cuando un joven estadounidense sufrió un grave accidente automovilístico en el que resultó con los huesos rotos. Los rayos X revelaron que él, así como otros miembros de su familia, presentaban huesos significativamente más fuertes y densos que el promedio. De hecho, estas personas parecen resistentes no solo a la lesión, sino también a la degeneración del esqueleto relacionándose con la edad.
Algunos miembros de la familia presentan crecimientos óseos benignos en la parte superior de sus bocas, pero más allá de eso, la condición no tiene efectos secundarios, a no ser tiene mayor dificultad para flotar en el agua. Como sucede con la APO AIM, algunas empresas farmacéuticas están investigando la forma de usar esto como base para una terapia que podría ayudar a las personas con osteoporosis y otras enfermedades en los huesos. Muy bien, entonces la ventaja de la densidad en este tipo de individuos para pues, la osteoporosis, para presentar cualquier tipo de fracturas. Hay otra también interesante, que es la resistencia a la malaria. ¿Quién la quiere leer? Yo, profe. Bueno, vamos acá. A ver, ¿quién de los dos? Bueno, la compañera. ¿Cuál es su nombre? Laura Sofía Delgado. Laura, la oímos, Laura. Listo. La resistencia a la malaria. Un ejemplo claro del cambio evolutivo en los seres humanos es la mutación de la hemoglobina llamada HBS, que provoca que los glóbulos rojos asuman una forma curva parecida a la de una hoz. Con una copia de esta mutación, las personas presentan resistencia a la malaria. Con dos, presentan la enfermedad de anemia falciforme. En el año 2001, investigadores italianos encontraron un efecto protector asociado a una variante diferente de la hemoglobina denominada la HBC. En una serie de pruebas con la población del país africano Burkina Faso, las personas con apenas una copia de este gen se mostraban un 29% menos propensas a enfermar de malaria, mientras que las personas con dos copias se beneficiaban con una reducción del 93% en el riesgo. Y la variante genética provoca, en la peor de las hipótesis, una anemia leve. Nada que ver con la debilitante enfermedad falciforme. Muy bien, entonces fíjense que estas han sido mutaciones no perjudiciales, sino que están beneficiando a estos individuos y teniendo cada vez más, pues en la mayoría de los casos, una ventaja sobre los demás, ¿cierto? Una mejor también calidad de vida en esa presentación. Aquí también tenemos otro tipo de ventajas que se tienen. La visión submarina que tienen algunos tribus que pueden ver en las profundidades del agua y pueden buscar hasta las presas sin cerrar los ojos, sin mantenerlos cerrados, sino todo el tiempo abiertos. Tienen una especie de también de como pliegue protector que les permite pues bucear, como dice allí. La tolerancia al frío, también ciertas tribus allí en el Ártico, pues están bajo esas condiciones y se han adaptado a este tipo de temperaturas, a este tipo de helaje sin ningún problema. Lo que les gustaría a la mayoría de los estudiantes de medicina, menos horas de sueño. Entonces esas personas con ese gen DEC2 está mutado, tienen la capacidad de entrar rápidamente al sueño REM, que es la mayoría deseamos alcanzar. Es un sueño pues bastante profundo y lo que hace es eso, descansar, hacer que el descanso sea de calidad en menos tiempo posible. Y lo que hablábamos de los huesos densos, también hay otro gen allí interesante que también se ha encontrado y se controla este tipo de proteína, la esclerotina, que también nos ayuda entonces a que ese crecimiento sea controlado, el crecimiento de esos huesos y no se pierda, en este caso, la masa ósea cuando se empieza a envejecer, que es lo primero que sucede también en el problema del envejecimiento y de la edad. Entonces son genes o mutaciones más bien benéficas que le aportan al individuo, no son súper seres, pero sí están dotados de una manera bastante ventajosa para el resto de la humanidad. Entonces no todas las mutaciones son malas, generan variedad. Esto es importante porque no sabemos cómo variará el ambiente en el futuro o a qué condiciones, ¿cierto?, nos va a someter el entorno para poder tener una adaptación a este. Es importante entonces finalizar como con esa conclusión en el caso de las mutaciones que vimos ahorita.
beneficiosas. Aquí tenemos hablando de mutaciones, también quise pues traer algo interesante, porque estamos en ese tema, antes de entrar un poquito más en lo que corresponde a cada una de ellas. Y están las mutaciones a este estilo, son las bestialidad humana, que fíjense ustedes allí, el rasgo que presenta el monito con respecto a lo que ya en nosotros es un remanente. Entonces, esa vestigialidad, no bestialidad, sino vestigialidad que se da allí, son rasgos que están presentes en los humanos y que han perdido la totalidad o la mayoría, ¿cierto? La mayor parte de su función ya no funciona como tal, esa función original, a través de la evolución. Tenemos ejemplos también de vestigialidad, no solamente en el pabellón. El coxis hace parte también de ese vestigio que está allí, como vestigio de que hubo una cola, que tuvimos cola y hemos evolucionado y obviamente ya no estamos trepados en los árboles, entonces es, como dice, órgano que no se ejercita, pues se va deteriorando. Y este aparece o desaparece, en este caso, pues ya el coxis está allí como un remanente de lo que fue una cola. Aunque hay individuos que pues no han mutado por completo. Ahí no sé si ustedes han visto casos donde la persona tiene una pequeña cola como un perrito que le cortan la cola y la mueve. Eso hace parte de algunos se amañan con ella y la mueven de una manera hasta graciosa, pero pues hace parte de esos vestigios que quedaron allí. Igual está las muelas del juicio, las muelas que teníamos hacia atrás, las últimas, eran parte de nuestra vida, de una alimentación donde no se cocinaban los alimentos, era bastante dura, y la mandíbula pues era una mandíbula gruesa con el número posible de muelas para poder, sobre todo en las plantas que tienen la celulosa un poco dura para la masticación. Hoy por hoy ya se extraen, sí, se ha reducido bastante nuestra capacidad y ellas, algunas personas ni siquiera existen. ¿Sí? Hay algunos que dicen, no, solamente encontraron 3 en lugar de 4, ya la otra no estaba. Eso se va perdiendo a través de la evolución y que obviamente ya no vamos necesitando. Cuando se nos coloca a veces la piel de gallina por un susto o algo, eso también hace parte de una vestigialidad que allí tenemos todavía. Y el reflejo de prensión, este todavía dura cuando estamos recién nacidos, normal hasta los 6 meses, donde pues nos agarramos de lo que sea con nuestra palma de la mano, cualquier estímulo, cerramos el puño. Ya después de 6 meses, pues ya no es normal tener, ¿sí? este reflejo que también fue desapareciendo. Los pliegues palmares. Mientras somos embriones y estamos en un ambiente líquido, pues tenemos los pliegues interdigitales, está entre los dedos, y se van perdiendo a medida que vamos desarrollándonos como individuos, hasta no necesitarlo pues cuando ya nacemos. Esto también es un vestigio de un ambiente en el que antes estábamos, un ambiente acuático. Entonces me llamó la atención porque hace parte también de este proceso de evolución, las mutaciones a través de la evolución. Bueno, algo importante acá, vamos a mirar antes de pasar a esta otra, que la pregunta que tenemos acá, es importante tenerla presente, sobre la evolución y qué importancia tiene pues la medicina en este proceso, ¿sí? En el proceso evolutivo, cómo estaría ella allí atenta a todos estos cambios y cómo influye también en cuanto a la forma de atender a un paciente. Entonces les coloqué esta imagen y obviamente tiene que ver mucho con ese entorno en el que está el individuo
lo que es la falta de alimento, es decir, las consecuencias metabólicas allí debido a la pobreza, la fecundidad, las enfermedades infecciosas, fíjese, este virus que nos tiene a todos en estas condiciones. En sí, los hábitos de nuestro entorno, ¿cierto? La calidad de vida que tenemos. Entonces, ese genotipo se expresa de diferente manera, diferentes individuos expresan de una manera diferente su relación y su expresión a ese entorno, a ese medio ambiente. Entonces, es interesante conocer qué es la medicina evolutiva acá. Entonces, la definimos como la están viendo allí. Es importante porque a través de la evolución podemos mejorar, obviamente, pues la salud, conocer básicamente en qué está fallando el sistema y su entorno, repito, y por qué nos estamos enfermando, y cómo podemos prevenir y tratar mejor a un paciente con una enfermedad donde el entorno está influenciando directamente sobre su calidad de vida, ¿cierto? Entonces vamos a poner varios ejemplos, dos ejemplos aquí hablando de esa medicina evolutiva. Voy a hablar un poquito de la ansiedad y la hipótesis de los viejos amigos. Entonces, la ansiedad básicamente teníamos, ¿cierto? Un ambiente ansioso cuando éramos, pues estábamos en un ambiente un poco más inhóspito, donde simplemente cuando escuchábamos un ruido, es decir, estamos hablando de una ansiedad en un entorno un poquito más hostil, en la era cavernícola, etcétera, en la selva, se escuchaba un ruido, entonces ya se sabía que era un animal, y mejor pues prevenir que lamentar, entonces nos alejábamos de allí, ¿cierto? Eso era básicamente una respuesta de pánico, pues para salvar varias cosas, y es entre esas pues la vida. Esto creaba una ansiedad, ¿cierto? Un espíritu vigilante todo el tiempo. El hombre vivía en esas cuando todavía pues éramos cazadores y recolectores. Hoy por hoy existe, y ahí lo estoy mencionando, una incompatibilidad evolutiva que les definimos como se pueden explicar ciertos desórdenes o enfermedades con base, estamos hablando por ejemplo con ansiedad. Entonces, tener la misma respuesta hoy en día puede llamarse eso, incompatibilidad entre nuestro comportamiento y obviamente el ambiente en que nos estamos rodeando. Dirán, pues hoy no tenemos que salir corriendo, no nos va a comer ningún animal, ni nada en absoluto, pero se puede decir que, como se pregunta allí, pero en el caso de la ansiedad debe poder decirse si deshacerse de esta respuesta puede ser bueno o malo. ¿Ustedes qué creen, jóvenes? ¿Es bueno deshacerse de la ansiedad, que nos ayuda como a crear un estado de alerta, de alarma ante una situación? ¿O estamos sobreactuando ante un entorno como tal? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creería que pues, es necesario, ¿no? Porque hay ciertas circunstancias en donde uno pues no va a tener la misma tranquilidad ni el mismo pues equilibrio en todo su entorno. Entonces, pues sí es necesario bastante. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Será Profe, que exageramos? Estamos, pues no es compatible con hoy por hoy, que hay tanta seguridad, etcétera, entre yo comillas. digo que la ansiedad es necesaria en ciertos momentos en donde uno necesita estar alerta ante cualquier situación de peligro, pero el problema es que para nosotros ahora mismo, pues en la actualidad, se puede llegar a sufrir patológicamente pues de ataques de ansiedad o de la ansiedad como tal, que pues vuelven a la persona propensa a sufrir de ella en situaciones que no se requiere. Entonces, yo digo que es necesaria para casos de alerta, pero pues hay que tener mucho cuidado en que se vaya a volver alguna enfermedad mental. Exacto, controlarla, porque como decía el compañero anterior,
es buena, está bien, no estamos en las eras iniciales de la Tierra donde cualquier cosa pues atacaba, ¿sí? Al que iba a cazar, tenía que estar atento, alerta, despierto, pero hoy por hoy también es importante porque, por ejemplo, si uno va a salir, debe cerrar muy bien la casa para cuidar sus pertenencias o también estar presto a cualquier, en este caso, más que todos los que viven en ciudades grandes, aquí en ciudades pequeñas no es mucho, pero hoy por hoy sí la inseguridad se ha disparado, entonces no pasar por ciertos lugares oscuros o tratar de estar acompañado siempre, eso crea ansiedad que al mismo tiempo nos ayuda a protegernos, ¿cierto? A ser cautos en situaciones, pero sí no sobre limitarnos. Porque miren lo que dice allí, las incompatibilidades pueden explicar muchos desórdenes o enfermedades. La velocidad de cambio en nuestra cultura o ambientes pueden ser más rápida que los mismos cambios evolutivos. Y eso es lo que se está dando. Estamos cambiando mucho nuestro entorno nos está cambiando y está siendo más rápido que la misma evolución, ¿cierto? Que el mismo movimiento que se está realizando en nuestros genes, que son los que finalmente deben hacer pues ese cambio. Y el otro ejemplo que les traigo aquí es la hipótesis de los viejos amigos. Normalmente antes, en lugar de tener un hábitat como hoy por hoy tenemos, libre de alergenos, libre de infecciones, etcétera, etcétera, pues estábamos expuestos a unos ambientes con este tipo de organismos, parásitos, bacterias, ¿cierto? La gran parte de la historia humana vivía en condiciones muy diferentes que las actuales, ¿cierto? Estuvimos mucho más expuestos a todo tipo de microbios en la tierra. Antes vivíamos con animales o estas personas vivían con animales, con los microbios y parásitos de un suelo, etcétera, y no había un sistema de aseo como tal, no usaban ni siquiera medicinas para destruir los microbios, antibióticos, nada de eso en ese entonces, y obviamente pues había una correlación con este tipo de organismos. Entonces hacían parte de su biota como si nada hubiera pasado, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo hoy por hoy? ¿Ustedes qué creen? Es mejor ahorita que pues que nosotros vivimos en condiciones más limpias, es mejor ahora, ¿es verdad? Hola, profe. Hola. Profe, pues en cuanto a la limpieza, ahí tengo como una pregunta porque las personas de antes que vivían en condiciones, pues no tan higiénicas, ¿no? Digámoslo de esa manera, ellos poseían como más anticuerpos, como más defensas. Y si comparamos ahora a las personas que pues se limitan a una limpieza, pues tienen como más enfermedades o son como más susceptibles, ¿no? Entonces, Muy por bien, usted partes, tiene exacto, toda la razón, sí señor. O sea, por nuestro una parte, pues sistema, el aseo exacto. es algo muy Ajá, necesario, ¿no? sí, Pero llevarlo a los extremos, pues también nos estamos perjudicando a sí mismo porque estamos destruyendo nuestras propias defensas, pues diría yo, ¿no? exacto. Esto es verdad de cierta manera, ¿cierto? Nuestros sistemas inmunitarios no están completamente de acuerdo. Nuestro sistema inmune evolucionaron en un ambiente más desafiante en ese entonces, ¿cierto? Ellos peleaban para mantener bajo los niveles de infecciones, parásitos, virus, para defendernos contra una variedad de bacterias, ¿cierto? Más amplias que habían en ese entonces, microorganismos, etc. Entonces, ¿qué está sucediendo pues hoy por hoy? Pues que se está aburriendo, el sistema inmune pues no sabe, o sea, ya no tiene nada que hacer, es un sistema, entre comillas, repito, aburrido. Nuestro sistema inmune no enfrenta los mismos desafíos que alguna vez tuvo, entonces eh, lo dejamos con nada que hacer, ¿sí? Prácticamente lo que hace entonces este sistema hoy por hoy, que pues no está bien,
es que ellos pueden provocar una sobrereacción, y es lo que están haciendo, pues que empiezan a atacar nuestras propias células. Y este autoataque es llamado autoinmunidad, que es lo que estoy mencionando allí. Es una gran problemática en una variedad de enfermedades. Esa autoinmunidad pues ocasiona lo que tenemos allí, un juego de daños por eso mismo, porque pues lo estamos dejando o no dejando actuar. Entonces están estas enfermedades del sistema inmune que están atacando a la célula. Y la hipótesis de los viejos amigos es otra forma de incompatibilidad que traigo aquí a colación. Finalmente, lo que concluimos es esto: creamos un nuevo y más limpio ambiente y nuestros cuerpos aún no han sido capaces de lidiar con los cambios nuevamente que están ocurriendo en nuestro entorno antes de que existan unos cambios verdaderamente evolutivos, ¿cierto? Que mejoren como tal esa existencia. Bueno, entonces hay una pregunta, señora. Yo iba a dar un ejemplo. La oímos. En el anterior que estábamos, con lo que decía el compañero, Ajá. pasa lo mismo con los bebés, que, ejemplo, llevan al niño de ciudad al campo y comienza, ejemplo, los papás, ay, no dejen que el niño toque tierra, que se meta las manos con tierra a la boca, cuando eso siempre ha sido necesario. Pues a mí siempre me han dicho que eso ayuda como a coger defensas, y las abuelas decían eso, era eso. Muy bien, sí señora, eso es verdad. El niño antes se dejaba gatear, hoy no. Fíjense lo que está pasando también con este virus. Hay que tomar de esto, de aquello para reforzar el sistema inmune, y hay momentos en que el mismo virus no sabe, entonces, o el mismo más bien cuerpo, corrijo, no sabe, entonces hay que responder, ¿sí? Aquí es importante esta otra parte final para concluir sobre la evolución y la medicina evolutiva, que estamos aprendiendo que las enfermedades del sistema nervioso pues están, allí dice, podrían ser más raras en países donde la exposición a parásitos y bacterias es aún elevada. Entonces, fíjense, también estamos cambiando. Hoy por hoy hay más enfermedades de origen genética que las mismas infecciones que casi pues tienen cubiertas. Se está aprendiendo, lo importante aquí es aprender, tratar de aprender y comprender, ¿cierto? Ese trabajo que está haciendo la evolución. Entonces, fíjense lo que hablan de los antibióticos también, importante tenerlo presente, esos protocolos de seguridad para saber si son resistentes. Lo que nos comentaba una joven la semana pasada sobre la farmacogenética, hacer la medicina más personalizada, es lo que nos está llevando a esta medicina evolutiva. Aquí estamos aprendiendo a tratar, en este caso, con virus que nos está de turno, ¿cierto? Afectando, y tratando también de conocer más o menos su comportamiento a través de este medio ambiente en el que se está desarrollando. Entonces, finalmente, como dice la conclusión, aquí es tratar de aprender, de comprender cómo se está moviendo como tal la salud en el entorno en que lo estamos haciendo, si estamos cambiando mucho las reglas también de juego allí, y es importante tener atento, ¿cierto? La pena, insisto, en que debe persistir un enfoque un poquito más amplio del proceso evolutivo. Entonces es importante, mira, porque a futuro nos vamos a beneficiar todos el sistema de salud colombiano y a nivel mundial. Bueno, entonces otra vez retomando sobre el origen de estas mutaciones, nuevamente, la mayor parte, pues obviamente se da desde el inicio, desde esa replicación, y nuevamente les decía yo, y tratar de reparar también los daños, también trata de existir una que otras mutaciones a ese nivel. Y otras se pueden producir por agentes físicos, químicos y biológicos. Aquí están.
una clasificación bastante un poquito más detallada, dependiendo del tipo de células, si son somáticas o germinales. Vamos a mirar ahorita en la siguiente un poquito más desglosado esto. Importante, y esto es lo que vamos a mirar, los tipos de mutaciones, mutaciones medianas, hay unas son más grandes y otras son puntuales cuando se cambia una base por otra, una adenina por una timina o una base púrica por una pirimidina, etc. También es importante mirar ese mecanismo de herencia. Entonces, nos vamos a enfocar en las mutaciones genéticas, cromosómicas y genómicas. Ya vamos a ver qué diferencia hay en cada una de estas. Y la causa, si viene del externo, del medio externo, del entorno, o si son inducidas, en este caso, directamente en la célula. Entonces, aquí las tenemos. Ya miramos si son germinales, pues obviamente son las que se van a transmitir a la siguiente generación, somáticas, pues no. Y según la magnitud, dependiendo, si son pues grandes, pues se hablan de secuencias que están allí inmersas y esas secuencias ya las vamos a ver con las mutaciones dinámicas, cómo se van a presentar. Las pequeñas son las puntuales y las grandes son las que están afectando completamente al cromosoma como tal, a una dotación genómica. Y los mecanismos, repito, endógenas, las que son espontáneas y exógenas, las que son inducidas por agentes externos, y ahí ven ustedes los agentes externos que hacen parte de estas mutaciones exógenas. Aquí nuevamente los tipos de mutaciones. Entonces, si estamos hablando a nivel celular, son las germinales y somáticas, pero si estamos hablando de que están afectando directamente el material genético, también nuevamente las dividimos, son los tipos cromosómicas, génicas y genómicas. Llamamos a las génicas como las verdaderas mutaciones, o sea, las que se producen allí en esa replicación de ADN, la secuencia de bases que pues pueden alterar la proteína que finalmente se está sintetizando. Las cromosómicas pues están relacionados con el cromosoma, con la estructura física del cromosoma, y las genómicas con toda la dotación de la especie. Entonces aquí tenemos las mutaciones génicas, les decía yo, llamadas las verdaderas mutaciones, porque va a afectar allí en esa marco de lectura, en esa síntesis de proteína, y las hay de dos tipos, o sea, están confinadas en dos grandes grupos: sustituciones de bases y las mutaciones por corrimiento de pauta de lectura, que vienen siendo las deleciones y las inserciones, ¿sí? Se cambia completamente lo que se esperaba. O sea, no se da la proteína que se esperaba, o es más corta, o es una proteína que no es la que normalmente el sistema estaba requiriendo en ese momento, sino otra. Aquí tenemos los tipos de mutaciones génicas. Cuando está mutada un grupo de bases o una base, entonces mira, son transiciones. Esto es importante que lo conozcan bien, porque a continuación les voy a poner un video para que lo miremos un poquito mejor y después continuamos con las demás mutaciones. Pero es importante que conozcan estas porque tienen como más detalle para entender. Las que son de tipo base son transiciones y transversiones. Entonces, ¿qué significa una transición? Cuando se cambia una base púrica por otra púrica y una pirimídica por otra pirimídica, ¿cierto? Entonces, una púrica son las grandes, son adenina, guanina. Y pirimidinas, ¿cierto? Son la timina, también es la citosina. Entonces, es ese cambio. Cuando estas son, van a ver ustedes un poquito más viables que las transversiones, cuando el cambio de las transversiones, una púrica por una pirimídica y viceversa. Entonces, ya saben ustedes, las púricas son las grandes, adenina, guanina, y las pirimidínicas son timina, citosina, e incluso pues también está ahí el uracil.
Y las que son por corrimiento o marco de lectura o se altera nuevamente la proteína también. En las dos clases se altera la proteína, pero aquí hay un resultado diferente porque no es la proteína también esperada, son las adiciones o son las deleciones, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí, hay una adición, llegó esa base nitrogenada que no estaba allí y obviamente se corre la lectura, se observa que es un poquito más grande de lo que se espera o una proteína que puede tener un codón de parada mucho más antes. Y están las deleciones, entonces también se corre todo el marco de la lectura que se estaba esperando pues sintetizar. Entonces, repito, acá los tipos de mutaciones génicas las hay por sustitución y de esa sustitución están las transiciones y las transversiones, ¿sí? Ya saben ustedes, teniendo en cuenta quién es purina y quiénes son pirimidina. Y las que son de corrimiento de lectura son la deleción y las inserciones. Entonces, esto es importante también conocer que depende de esto, pues van a haber mutaciones no sinónimas o silenciosas. Están viendo ustedes estas palabras como nuevo en este glosario. Están esas mutaciones sinónimas cuyas obviamente dependiendo de dónde se produce la mutación, si es en la tercera base del codón, o sea, todas estas van a depender de dónde realmente se cambió, se sustituyó la base nitrogenada. Y están las neutras, donde lo insertado pues no afecta, hablando de propiedades físico-químicas, o sea, tiene lo mismo, no afecta para nada el resultado, ¿cierto? Entonces, es importante conocer ahorita antes de seguir con las mutaciones cromosómicas y que no les quede esto así como tan abstracto. Quiero pasarles un video y después continuamos. ¿Me están oyendo bien, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, por favor, van a estar bien atentos a un video que les voy a colocar en Google y dura más o menos unos 19 minutos porque explican esto que les acabo de mencionar con detalle, es mucho mejor porque es interactivo, perdón, y así pues podemos verlo mucho más fácil y entenderlo. Después de que lo vean, seguimos con las demás. Necesito saber si están oyendo. No, el video pues No, no profe. se oye. Bueno, entonces ya un momento, por favor. No escucha. Bienvenidos a ETSI, Education and Science. ¿Se oye el video? Sí, profe, ya. Ah, bueno, Ya se ya escucha. entonces voy a ampliarlo. El día de hoy hablaremos sobre las mutaciones génicas o puntuales. Antes de hablar de las mutaciones génicas o puntuales, es importante que repasemos algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué son las bases nitrogenadas?
Las bases nitrogenadas forman parte de la estructura del ADN, las que junto a un grupo fosfato y a un azúcar pentosa, sea una ribosa en el caso del ARN o una desoxirribosa en el ADN, forman los nucleótidos. Y los nucleótidos son adenina, guanina, citosina y timina. Estas bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de hidrógeno y se clasifican en 3 grupos, de los cuales 2 participan en la constitución del ADN. Así tenemos a las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, citosina y timina. Para el caso del ADN, puesto que el uracilo también es una pirimidina, pero lo encontramos solamente en el ARN. Las purinas, también denominadas bases púricas, derivan de la estructura de la purina, mientras que las pirimidinas, también conocidas como bases pirimidínicas o pirimídicas, se derivan de la estructura de la pirimidina. Las purinas, adenina y guanina, son aminas heterocíclicas que se caracterizan porque en su estructura hay un doble anillo. Ambas se localizan en los ácidos nucleicos ARN y ADN, mientras que las pirimidinas, citosina, timina y uracilo son aminas heterocíclicas que, a diferencia de las purinas, cuentan únicamente con un anillo en su estructura. Por la forma en que se enlazan las purinas y pirimidinas, son complementarias entre sí, es decir, forman parejas de igual manera que lo harían una llave y su cerradura. Son los denominados apareamientos de Watson y Crick. La adenina y la timina son complementarias, unidas a través de 2 enlaces puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se unen mediante 3 enlaces puentes de hidrógeno. Dado que el ARN no contiene timina, la complementariedad se establece entre adenina y uracilo mediante 2 puentes de hidrógeno. La complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN y tiene importantes implicaciones, pues permite procesos como la replicación del ADN, la transcripción, que es la generación de ARN a partir de ADN, y la traducción del ARN mensajero en proteínas. Cuando hablamos de una mutación génica o puntual, nos referimos a la alteración de un solo nucleótido o de uno o más. Y estas mutaciones génicas o puntuales se dividen en sustituciones, deleciones e inserciones. Cuando hablamos de deleción, nos referimos a la pérdida de uno o más nucleótidos en un gen, mientras que una inserción es la adición de uno o más nucleótidos en un gen. Ambas, tanto deleciones como inserciones, provocarán alteraciones del marco de lectura, mientras que las sustituciones alterarán el ARN mensajero y, por lo tanto, la proteína, como veremos a continuación. Cuando hablamos de sustituciones, nos referimos básicamente a las transiciones y las transversiones. Sabemos nosotros que la adenina y la guanina son purinas, mientras que la timina y la citosina son pirimidinas. El apareamiento se da entre adenina y timina y entre guanina y citosina. Cuando hablamos de una transición, nos referimos al cambio entre purinas o al cambio entre pirimidinas, es decir, cambia una adenina por una guanina o viceversa, o una timina por una citosina o viceversa. Mientras que la transversión es el cambio de una purina por una pirimidina o de una pirimidina por una purina. En este caso,
la adenina puede cambiar por una timina o una citosina, o una guanina puede cambiar por una timina o una citosina, así como una timina puede cambiar por una adenina o una guanina, y lo mismo una citosina. Generalmente las transiciones son más comunes que las transversiones porque la sustitución de una estructura de un solo anillo es más probable que el cambio de un doble anillo por un único anillo. Las transiciones son causadas por desaminación oxidativa y tautomerización, y se estima que aproximadamente 2 de cada 3 SNPs son transiciones. Un SNP es un polimorfismo de nucleótido simple o de un solo nucleótido. Por otro lado, una transversión tiene un efecto más pronunciado que una transición a causa de la posición del tercer nucleótido en un codón de ADN, ya que es más probable que con una transición el codón siga codificando el mismo aminoácido. Las transversiones pueden ser espontáneas o causadas por radiación ionizante o agentes alquilantes. Como habíamos mencionado anteriormente, las mutaciones tienen efectos a nivel de la estructura de las proteínas. Según el efecto sobre la secuencia de polipéptidos de la proteína codificada, las mutaciones pueden subdividirse en 2 grupos principales: sinónimas, también conocidas como silentes o silenciosas, donde el producto de polipéptidos del gen no se ve alterado. Por lo tanto, se codificará el mismo aminoácido y así las propiedades de la proteína no se verán alteradas. Mientras que las mutaciones no sinónimas producirán una alteración en el polipéptido codificado, lo que conlleva a la síntesis de una proteína con función anómala o una proteína distinta a la original. Tenemos aquí como ejemplo una secuencia de ADN. Y esta secuencia de ADN sufrirá una mutación a nivel del primer o tercer nucleótido. Veamos aquí. La secuencia original es TAC y su complementaria ATG. Si ocurre una mutación a nivel del primer nucleótido, es decir, esta timina es reemplazada por una adenina, ocurre una transversión, ya no sería timina, adenina, citosina, sino adenina, adenina, citosina. Por lo tanto, la base complementaria será una timina y ya no la adenina original. El aminoácido que codifica este codón originalmente es tirosina, cuando pase por el proceso de transcripción a traducción. Sin embargo, al haber un cambio en este nucleótido, ya el codón codificante no es para tirosina, sino para asparragina, cambiando totalmente la proteína, originando una proteína defectuosa. Si la mutación ocurre para este ejemplo a nivel del tercer nucleótido, en vez de ser una citosina, cambia por una guanina, ocurre aquí una transversión. La base complementaria ya no será guanina originalmente, sino ahora una citosina, y el nuevo codón codificante será uno de parada o stop, truncando totalmente la traducción de esta proteína, generando una proteína incompleta. En este último ejemplo, si ocurre una transición, cambia esta citosina por una timina, la base complementaria será una adenina y ya no una guanina. El nuevo codón será uno de tirosina, igual a la proteína original. Por lo tanto, la proteína será normal. Este es un ejemplo de una mutación sinónima, también llamada silente o silenciosa. Por eso es que mencionábamos que las transversiones generalmente tienen efectos mucho más nocivos
que las transiciones, puesto que cambian totalmente la estructura de la proteína. Tenemos aquí otro ejemplo. Ahora la secuencia de ADN original es la de aquí. Cuando esta secuencia de ADN pase al proceso de transcripción, se formará el ARN mensajero y su complementario será, para esta sección, uracilo-uracilo-guanina. Durante el proceso de traducción, este codón de ARN mensajero será leído por un anticodón de ARN de transferencia portando el aminoácido leucina. ¿Qué ocurre entonces si el cambio, la mutación se da a nivel del segundo nucleótido? Cambia la adenina por una guanina, es decir, ocurre una transición. Cuando se dé la transcripción, tendremos ahora timina, citosina, guanina, que durante el proceso de traducción será leída por una ARN de transferencia conteniendo el aminoácido serina. La consecuencia va a ser un cambio total en la proteína. Eso se conoce como una mutación de cambio de sentido no conservadora. Mientras que si el cambio se da ahora por una timina, ocurre una transversión, el codón será un codón de parada, truncando totalmente el proceso de traducción. Este tipo de mutación se denomina mutación sin sentido o nonsense, mientras que la primera, la mutación con cambio de sentido, se denomina missense. Finalmente, si el cambio ocurre aquí a nivel del primer codón, para efectos de este ejemplo, cambia la adenina por una guanina, al final el codón codificará para un aminoácido que es leucina, el mismo al original. Este tipo de mutación es sinónima, puesto que no varía la proteína. La proteína resultante será la misma. En el caso de las mutaciones indel, es decir, de inserción o adición, y de lesión o pérdida, tendremos un cambio a nivel del marco de lectura. Observaremos un desplazamiento del marco de lectura, puesto que al adicionar un nucleótido, en este caso, en este lado de aquí, entre la adenina y la citosina, se añade una guanina, al momento de leerse los codones, cambian totalmente los aminoácidos. Si originalmente era serina, leucina, cisteína, ahora será fenilalanina, valina, leucina. Lo mismo durante la pérdida de una base o una deleción. Ahora se pierde esta citosina y por lo tanto, cuando se dé la lectura a nivel de los codones, se dará ya no por la secuencia AAC, ACG, sino ahora será AAA, adenina, 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 citosina, guanina y los nucleótidos que le siguen, cambiando totalmente la secuencia de aminoácidos. Entonces será serina, fenilalanina, alanina y serina, totalmente distinta a la original que era serina, leucina, cisteína. A modo de resumen, podemos ver en este cuadro, por ejemplo, una secuencia de ADN, decimos tipo salvaje porque es la original. Y tenemos los aminoácidos codificados por cada codón. Esta es la secuencia de ADN. Asumimos que estos codones han sido leídos a partir de la secuencia de ARN. Si esta es la secuencia de ADN original, entonces la de ARN será uracilo,
guanina, uracilo, 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 citosina, uracilo, citosina, uracilo, citosina, citosina, adenina. Para el caso del ejemplo, en las transiciones o transversiones, es decir, en las sustituciones, ocurre un cambio a nivel de ese tercer nucleótido. Esta adenina cambia por una citosina. Observamos una transversión. Vemos aquí que el codón que ya está alterado determina el mismo aminoácido, una arginina. Por lo tanto, esta mutación es sinónima, porque no hay un cambio en el aminoácido y por lo tanto la proteína será igual. ¿Qué pasa si cambiamos esta guanina por una adenina a nivel del segundo nucleótido de ese tercer codón? Este nuevo codón codificará para una lisina. Sin embargo, lisina y arginina son aminoácidos químicamente similares, por lo tanto la proteína será distinta, pero no variará mucho estructuralmente, será muy parecida. A este tipo de mutación la denominamos mutación de cambio de sentido conservadora. Si ocurre una transversión, es decir, esta guanina cambia por una timina, el codón resultante codificará para el aminoácido isoleucina, que es un aminoácido totalmente distinto a arginina. Este tipo de mutación se denomina mutación de cambio de sentido no conservadora, puesto que ahora la proteína final será totalmente distinta a la original. Si aquí, por ejemplo, a nivel de este codón, del segundo codón, ocurre una transversión, esta adenina del primer nucleótido cambia por una timina. Este codón resultante codificará para un codón de parada. El codón resultante es un codón de parada, es decir, finaliza la traducción de la proteína. Esta es una mutación sin sentido, puesto que ya no se sigue con la traducción de la proteína. La proteína es anómala, es una proteína trunca, no es una proteína completa. Finalmente, las mutaciones indel se denominan indel porque de inserción y de lesión. Habíamos visto que el hecho de añadir un nucleótido o de eliminar otro nucleótido, al final cambia totalmente el marco de la lectura y por lo tanto los codones ya no se leerán de la misma manera que en la proteína original, generando cambios a nivel de la proteína. Les sugerimos Bueno, entonces estos son los tipos de mutaciones génicas llamadas verdaderas mutaciones, como se pudieron dar cuenta. Obviamente todo esto se da a nivel de la replicación del ADN. Y ya están catalogadas en las que son sustituciones y vieron las dos tipos de sustituciones y las indel que es por de lesiones e inserciones, ¿no? Entonces, es importante que lo vuelvan a ver. Ahí yo se los, o queda grabado, no sé, Doiber, ¿queda grabado? Sí, profe, la clase está siendo grabada. Bueno, entonces vuelven y observan eso.
Continuemos con las mutaciones a nivel cromosómico. Como su nombre lo indica, pues está involucrado el cromosoma, alteraciones que se dan o a nivel estructural o a nivel numérico. Más que todo vamos a mirar las que son a nivel estructural, donde obviamente el aspecto físico, la parte física del cromosoma se ve involucrado, se ve pues afectado. Entonces, aquí puede faltar un gen, casi que un grupo de genes completos, porque si se va un fragmento completo del cromosoma, pues están involucrados más de uno, ¿cierto? Entonces, estas mutaciones cromosómicas estructurales son muchas, pero pues aquí simplemente estoy haciendo colación a unas de ellas. Cuando veamos citogenéticas, nos vamos a enfocar bastante, un poquito más en cada una, cómo se trabaja la nomenclatura, cómo se determina para un estudio citogenético cada una de ellas. Entonces están primero las amplificaciones, también más que todo el término es poco utilizado, lo llamamos de duplicaciones. Las deleciones, pues lo contrario a duplicar, así como vieron ustedes, pequeñas deleciones en esa hebra de ADN por una base que se cambia o se pierde. Aquí son deleciones de más de un grupo de aminoácidos. Las inversiones y las translocaciones. Entonces vamos a mirar en qué consiste. Una duplicación es esto que ustedes ven, es un cromosoma que tiene un tamaño normal. Las franjas que ven oscuras y claras son bandas, donde cuando nuevamente, repito, veamos citogenética, vamos a entrar en detalle qué significa este tipo de citogenética convencional para conocerlo. Entonces, esto es un cromosoma, puede ser un cromosoma del grupo C, por decirlo así, donde pues no es metacéntrico, es un metacéntrico, hay un brazo corto y un brazo largo, donde sufre una duplicación. Fíjese que la parte del brazo corto se duplica en su totalidad, haciendo pues ver el cromosoma mucho más largo. Entonces, fíjense también que no es un grupo de aminoácidos o un aminoácido o una base, sino es un grupo de genes que están allí afectados. Lo contrario es una deleción. Entonces, el cromosoma, como lo ven, en su brazo largo, también se ve afectado, y en lugar de ser un cromosoma submetacéntrico, pónganle que sea el 2, aquí el cromosoma pierde parte de su brazo largo. Entonces, se ve mucho más pequeño de lo normal, donde esa pérdida de material, pues obviamente conlleva grandes resultados en el fenotipo. Las inversiones es cuando un fragmento del cromosoma sufre ruptura y se reacomoda en un sentido contrario en el mismo cromosoma. Es decir, el fragmento no se pierde, no se va hacia otro cromosoma como si vamos a ver en las translocaciones, sino que hubo fractura, y como los extremos se vuelven cohesivos, pues lo que hace es girar en su mismo lugar, ¿cierto? En el mismo cromosoma, pero de una manera inversa. Entonces, la genética convencional, la citogenética, hay que conocer muy bien las bandas de los cromosomas para yo poder decir, este paciente tiene una inversión en la banda tal, en la región tal, ser muy específico, porque no se utilizaban en entonces, hoy por hoy sí hay sondas de colores, usted le indica el fragmento, pero antes no, antes se tenía que conocer muy bien los cromosomas, sus bandas, etcétera, para poder uno diferenciar si hay una inversión o qué tipo de daño hay en el cromosoma. Y las translocaciones, allí sí hay un desprendimiento de un fragmento del cromosoma y se trasloca, se traslada a otro, puede ser su homólogo o puede ser a otro cromosoma. La mayoría a veces de trastornos que se dan de este tipo de mutaciones son silenciosas, no comprometen la calidad de vida del paciente, otras sí, ya van a ver ustedes más adelante, donde sí lo hace,
porque el fragmento, si es con el homólogo, pues va a quedar allí, como dice, en la misma casa, pero en otros hay que tener presente en cuenta, y es que la mayoría de veces mutaciones que se heredan a las siguientes generaciones, es decir, a los hijos, van a tener muy en cuenta padres con translocaciones. La mayoría de veces en hombres que presentan translocaciones van a ser, o mutaciones que transmiten a sus hijos van a ser del tipo translocación. Por ejemplo, parejas que tienen niños con Down, siempre se refiere a que una madre pues con determinados años puede estar transmitiendo con más facilidad el síndrome de Down por sus antecedentes, ¿cierto? Pero aquí, en pacientes jóvenes, cuando se sospecha o se tienen individuos con niños con Down, pues se sospecha de translocaciones, sobre todo paternas, que se heredan de esa manera en las parejas jóvenes. Aquí tenemos cómo se vería entonces una deleción y una duplicación que se pierde en la izquierda, y aquí se duplica, de lo contrario, un segmento como tal. Y la inversión, como es, gira el fragmento en su misma posición y se reubica allí. Mientras que la translocación, el fragmento se traslada de una cromátide a otra. Un ejemplo de una deleción, microdeleción, es el síndrome de Creutzfeldt. Es un síndrome que también es llamado el síndrome de maullido de gato. Es una deleción que se observa, como ustedes ven ahí, en el cromosoma 5. A simple vista, pues no es fácil para el que no conoce bien los cromosomas. Los cromosomas vienen en parejas de homólogos, uno es heredado de la mamá y el otro del papá, y así sucesivamente forman la pareja del 1, 2, 3, etcétera. Estos cromosomas 5 son sus metacéntricos, pero al 5, uno de ellos, les falta un fragmento. Entonces, entre más grande sea el cromosoma, es decir, va a tener más carga allí genética que se pierde al manifestarse en un fenotipo. Fíjense que la trisomía del 21 es viable en su mayoría, el número de genes allí no es mucho, y el individuo pues puede sobrevivir. En cambio, nunca encontraron una trisomía del cromosoma 1. Hay más genes allí involucrados y no es viable, ¿no? Entonces, este paciente sufre pues una serie de características que ustedes están observando allí. Microcefalia, pues presenta lo que es la displasia en orejas, baja implantación también, o sea, problemas también de audición, micronactia, picantus, bueno, todo lo que lleva un fenotipo de este estilo. El maullido, porque es como un gato, que es característico de la mutación. Entonces vemos acá cómo pudo haber sido, que fíjense que uno de los padres, en este caso la mamá, tenía una translocación del fragmento del cromosoma 5, se traslocó al cromosoma 13, un cromosoma concéntrico, no lo perdió, se quedó allí, ella es normal, pero fíjense que puede ocasionar entonces dos individuos, en este caso un 25%, pues hablamos del árbol genealógico, siempre se va a tener relación a 25% por cada presentación. Entonces van a haber un 50% entre niño y niña con adeleción, es decir, con el síndrome de maullido de gato, con otro 25% va a presentar duplicaciones, o 50 más bien, porque ahí vemos el otro, y un 25% va a ser normal. Ojo, entonces, que las translocaciones tienen que ver mucho con la presentación de un caso clínico de uno de los pacientes, donde vemos padres normales, pero pues se sospecha siempre de translocaciones, en este caso, en parejas. Bueno, esas mutaciones estructurales, entonces, nuevamente, aquí es para resumirles la pérdida o duplicación del material, y están las que son inversiones y translocaciones de un segmento,
dentro de la primera en el mismo cromosoma y la segunda pues se puede traslocar a un cromosoma homólogo. Entiéndase por homólogo, ya sea paterno o materno. Dentro de las mutaciones siguientes pues están las genómicas, donde ya no tenemos la estructura como tal de cromosoma involucrado, sino todo el genoma de la especie, ¿cierto? En este caso, se pueden decir que el daño ocurre por una no segregación o mala segregación, o no ocurre segregación de los cromosomas durante la meiosis. Entonces, a veces es fácil saber si fue meiosis 1 o en meiosis 2. Obviamente, en gametos de papá o mamá que se pudo haber dado la euploidía, donde la alteración de esa dotación genómica pues, se altera por completo, o aneuploidía donde falta uno o más cromosomas de ese individuo. Entonces es dado por la no disyunción en meiosis. Nuevamente, entonces aneuploidías, vamos a ver esas mutaciones genómicas. Las aneuploidías, que es la que pues, conocemos, y pues, la mayoría son compatibles con la vida, están dadas por monosomías, trisomías y tetrasomías, y ahí las somías que ustedes quieran. Mientras que las euploidías no son compatibles con la vida, la mayoría son pues abortos, mortinatos. Hay disminución del juego completo de cromosomas, se dice que es haploidía, o aumento, que es lo contrario. Entonces podemos diferenciarlas nuevamente, las euploidías y las aneuploidías. Esto es una euploidía, fíjense, el individuo tiene completamente alterada la dotación de cromosomas. Entonces son 3 cromosomas en cada uno de la ubicación que se da para cada uno de ellos. Un individuo que pues, normalmente sobrevive son los abortos, les decía yo, alteraciones que se dan y pues, el individuo muere o nace muerto, ¿no? O ni siquiera pues pasa el tercer mes o cuarto mes. Aquí tenemos entonces serían, en este caso sería una triploidía. Profe, perdón, es que no se te escucha bien. ¿Estoy oyendo bien? ¿Desde dónde? ¿Desde ahorita? ¿Ya? Sí, señora, sí. Bueno, y hablando pues para terminar este tema de las euploidías, están entonces las triploidías, etc. Entonces no, normalmente no son viables, son abortos, mortinatos, no son compatibles con la vida. ¿Qué pudo haber sucedido, sobre todo en el caso de las aneuploidías, que es las que pues, sí son viables algunas? Pues nuevamente no hubo una buena disyunción, no se dio en el momento como debe ser. Recuerden ustedes que en meiosis 1, allá en anafase 1, deben separarse muy bien y de una forma correcta, y en el momento que es los cromosomas, a través de, ya vimos los puntos de control, que es importante conocerlos por eso, pero también en el meiosis 2 se pueden estar dando estas presentaciones, incluso en mitosis. Y pues hay nuevamente en los puntos de control, en anafase, la función pues no se da, ¿cierto? Se pierde. Entonces, esas son las posibles hipótesis que se tiene que pudo haber sucedido con las aneuploidías. Nuevamente, esto es un cuadrito que resume lo que les estoy escribiendo. Nos vamos a dedicar a hablar de las aneuploidías de aquí en adelante, las más conocidas, y cómo es un carácter, una característica clínica de estas. La más conocida es síndrome de Down. ¿Sí? Entonces vemos aquí la trisomía, les decía, de estos pacienticos que pues corren con un cuadro clínico bastante complejo, pero pues se puede mejorar su entorno. Hoy por hoy hay mucho mejor calidad de vida para ellos. Hace mucho se escondía un niño con Down, no se les daba las condiciones para estimularlos. Hoy por hoy se puede hacer un estímulo, estimularlos adecuadamente a temprana edad,
Tan es así que a veces el fenotipo no se marca tanto cuando es un niño bien estimulado. También hay que tener en cuenta qué tipo de trisomía es. Si es una trisomía universal, es decir, que si todas sus células, después de haber hecho un cariotipo, tienen el cromosoma extra, que es el 21, o si presenta mosaicismo. Entonces, cuando hay un mosaico es porque tienen un porcentaje de células normales, es decir, son 46 normales, y otro porcentaje no tan grande tienen la trisomía. Entonces, el fenotipo también varía dependiendo de esa presentación, si es universal o si es con presentación de mosaico. Ya saben ustedes todo el fenotipo que tiene un pacientico de este estilo. Pasamos acá. Esta otra trisomía, que es el síndrome de Edwards, que fue el que lo descubre, es una trisomía en un cromosoma, en su metacéntrico pequeño. Fíjense allí, en estos pacientes pues se presenta esa no disyunción y pues tiene también un cuadro bastante comprometido, porque un cromosoma 18 es mucho más grande que un cromosoma 21. Entonces presentan muchas alteraciones que pueden comprometer también pues la vida de este. Igual el patao tenemos aquí, la trisomía del 13, todavía comprometiendo más el fenotipo del individuo. Aquí lo tenemos, el paciente con problemas a este nivel. Y algunas aneuploidías a nivel de cromosomas sexuales. Entonces está la de Klinefelter, donde el paciente presenta un cromosoma extra, que es un cromosoma sexual, que es el X. Entonces ellos son XXY. Son pacientes que tienen un coeficiente normal, pero tienen problemas de esterilidad. Son pacientes que tienen una estatura promedio de 1,90 con hiperelasticidad, luxación de cristalino, pues todo lo que lleva con el hiperelasticidad su fenotipo. Y al hacer un corpúsculo de Barr en una prueba histológica, va a presentar una inactivación de uno de sus cromosomas X. Recuerden que es una prueba bastante interesante donde con un frotis bucal y una extensión y coloración adecuada se puede visualizar inactivo el cromosoma X en nosotras las mujeres. Es una prueba positiva para, ¿por qué es inactiva? Porque necesitamos equiparar la dosis y esa inactivación lo permite. El cromosoma X de los hombres no se puede inactivar, debe estar activo porque solamente tienen uno. Y estos pacientes entonces serían positivos a esa prueba. Normalmente los hombres son negativos. Positivos porque tienen un X extra que se va a inactivar y se va a observar en la membrana nuclear en células en interfase. Entonces es una prueba que se hace muy fácilmente o hacía muy fácilmente, por ejemplo, en los olímpicos, en sus inicios, para saber si el que estaba, el competidor, el atleta era hombre o era mujer. Entonces, para hacer una prueba de ADN no se tenía idea y hoy por hoy todavía pues demora. Obviamente se las hacen, pero pues antes era rapidito, hacían un frotis bucal y hacían su montaje para observar entonces y determinar. Entonces, estos pacientes no son pacientes que tienen pues las manos muy largas, casi que le llegan a las rodillas, etcétera. Ya van a ver ustedes cómo son. El síndrome del duplo, también el superhombre, también presenta una estatura alta. El coeficiente aquí se ve afectado, no como el anterior, y tiene una tendencia a ser agresivos, un comportamiento antisocial. Este tipo de característica lo querían algunos abogados utilizar para poder sacar a alguno de sus clientes con este pretexto de que pues su agresividad no era su culpa, porque pues tenían un cromosoma Y que los hacía agresivos y por lo tanto era algo que no estaba en ellos, etcétera, pero pues eso no les dio resultado. El síndrome de Turner, falta un cromosoma allí, un fenotipo femenino, hay inmadurez hormonal, hay atrofia, hay esterilidad, son las eternas niñas. Y el síndrome triple X,
que es un cromosoma X extra también en mujeres, que son mujeres grandes, altas y robustas. Entonces, ¿qué sucede allí? Fíjense allí qué pasa en meiosis. Vemos aquí, no hay disyunción, en este caso estamos mirando la primera parte, en el óvulo, entonces ahí una separación en uno de ellos, se va todo para un lugar, llega el cromosoma, perdón, el espermatozoide con cualquiera de los cromosomas, y el resultado es el que ven ustedes ahí al frente. Fíjense que donde no hay, en el caso primero de la no disyunción, donde el óvulo en las dos ocasiones no hay cromosoma en el óvulo y llega el espermatozoide a fecundar, en el primero trae un Y y no es viable, nadie vive con un cromosoma Y, pero sí llama la atención cuando ese espermatozoide trae un cromosoma X, que sí es viable. Entonces, este es el llamado síndrome de Turner. Entonces, es viable que el cromosoma como tal o el individuo como tal se desarrolle cuando le falte un cromosoma, en este caso, pues sexual. Y fíjense que el fenotipo va a ser femenino, no necesariamente vemos si es masculino o no. Entonces vemos acá lo que sucede con el espermatozoide también, igual que explicamos allá con el óvulo, y da origen a ese individuo que finalmente, primero no se separan los cromosomas sexuales y un espermatozoide va asignado a fecundar un cromosoma X y nos da origen al síndrome de Turner, arriba el de Klinefelter. Aquí no hay disyunción, es extraño también esa no disyunción, dos cromosomas y obviamente pues el resultado. Este es Klinefelter, entonces así lo vamos a ver y lo vamos a reportar y ustedes van a aprender a reportar así y observar los cromosomas. En este lado siempre van los sexuales. El cromosoma Y, hablando de evolución, de mutaciones evolutivas, el cromosoma Y ha perdido genes a través de la evolución, por lo tanto el tamaño es mucho menor que el cromosoma X. Ha habido inestabilidad en él. Tiene un gen muy importante que ojalá no lo pierda porque es el gen que determina el sexo. Entonces en el brazo corto del cromosoma Y está el gen SRY que determina el sexo en la especie humana y está ahí todavía. Entonces la idea es que siga y continúe porque necesitamos ese gen para determinar. Este es el fenotipo del paciente Klinefelter. Ese es el del superhombre, dos cromosomas Y. Y este es el síndrome de Turner. Entonces, frecuencia 1 de cada 2.500 mujeres nacidas vivas. Mi pregunta es, bueno, ya lo saben, las mujeres son las que van, o el fenotipo de un Turner siempre es femenino. ¿Por qué será? ¿Por qué el fenotipo va a ser femenino? Que no está el Y, y en el Y está el gen que codifica el sexo. Bueno, yo pregunto algo. Se tuvo noticia de de unos gemelos donde eran gemelos idénticos. Uno de ellos era niño y el otro niña. Si eran gemelos idénticos, ¿por qué uno era niño y el otro era niña? ¿Qué hipótesis tienen ustedes? No eran gemelos dicigotos, eran monocigotos. O más aún, a ver, les pongo el ejemplo. Mellizos. ¿Qué sucede entonces con ellos? Gemelos idénticos. ¿Qué pasa ahí? Que acabamos de ver con la segregación. Porque uno es de sexo femenino y otro de sexo masculino. Que se fecunda diferente óvulo, profe. Bueno, eso puede ser que se fecunde de diferente óvulo, pero si son... Yo tengo una idea. Profe, tanto el óvulo como el espermatozoide pueden tener X y Y. ¿Cómo así? ¿El óvulo también va a tener XY?
O sea, no, el óvulo tiene XX, pero el espermatozoide puede tener XY. Entonces, si digamos el óvulo por alguna razón no tenga X y viene el espermatozoide solamente con X, entonces solamente daría en la mujer. Pues el síndrome de Turner se daría solamente en la mujer por el X. ¿Están de acuerdo? Estos individuos eran gemelos idénticos y uno nace niño y el otro nace niña. El fenotipo del síndrome de Turner siempre va a ser femenino porque, como ustedes están diciendo, pues va a tener un cromosoma X. Pero resulta que estos individuos, el uno es niño porque obviamente su cromosoma Y, en este caso, sí llegó a finalizar esa fecundación y el resultado fue un varón. Pero en el caso del otro, ¿cierto? El otro no traía ese cromosoma Y, por lo tanto, el resultado fue un solo cromosoma X allí, como lo vieron ustedes en la explicación. Entonces, vimos que no es viable un individuo con un Y, sino lo contrario, un X es viable. No sé si ustedes alguna vez han visto un paciente con síndrome de Turner o una persona con síndrome de Turner. Tiene un aspecto muy aniñado, son los eternos infantes, jóvenes, así tengan la edad que tenga, van a tener ese fenotipo. Entonces, sucede eso, sucede que, como vieron ustedes ahorita allí, no hay una buena disyunción, no hay una presentación de ese otro cromosoma y por lo tanto el fenotipo en este caso fue femenino. No sé si han visto ustedes que ven tanta película, una muy antigua que se llama La Huérfana. Es una película de terror que pasaron hace muchos años. Bueno, esa niña huérfana era una mujer que tenía síndrome de Turner, señora. La oímos. ¿Quién quiere hablar? Qué pena, una pregunta. ¿El ejemplo que usted nos está dando es solamente cuando son mellizos? ¿O se puede dar cuando son...? No, se da normal. Es que, a ver, no solamente cuando sean mellizos, es que llama la atención de que siendo, en este caso, hermanitos, ¿cierto? Que se fecundaron al mismo tiempo, el uno sea niño y el otro sea niña, en el caso que estamos viendo de la no disyunción de ese cromosoma que migra, ¿cierto? Completamente hacia un lado y no hacia el otro. Pero se puede dar en cualquiera de los aspectos, ¿sí? Solo que se comparó en ese momento, en ese tipo de resultado. ¿Qué pudo haber sucedido? Porque la mayoría dice no. Es que el síndrome de Turner es siempre con fenotipo porque obviamente sí es un cromosoma X, pero resulta que el paciente pudo haber sido masculino, solo que se perdió el cromosoma Y allí, ¿sí? En ellos. Bueno, este es el fenotipo del pacientico o de la pacientica en este caso. Seguimos lo contrario a Turner, es el X, las supermujeres, son mujeres grandes, robustas, altas. Este cuadrito resume lo que acabamos de ver, no solamente los cromosomas sexuales sufren esas trisomías o monosomías, la única monosomía sí viable de todo el complemento cromosómico es el síndrome de Turner. De resto, nadie puede sobrevivir con un solo cromosoma 1 o 1 o 2 o así sucesivamente. Podemos tener esas trisomías, pero monosomía solamente es viable la monosomía cromosoma X. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, con respecto, digámoslo así, a una trisomía, una monosomía, en el momento que se le realice el cariotipo a la persona, es posible encontrar, diferenciación en las líneas celulares, o sea, encontrar, digamos, un porcentaje de células que presenten trisomía y otras células que, digamos, los encuentren en estado normal. Sí, claro, lo que les estaba mencionando con la trisomía 21, cuando
Señor. Pero, o sea, mi pregunta con respecto a esto es que, llegando al caso, la expresibilidad digamos así, de la patología infiere con respecto a la cantidad de células que se encuentren, digamos, en este caso, en trisomía a las normales. Sí, señor. Hablábamos que las personas con mosaico tienen mejor pronóstico, mejor proyecto como tal de vida, ¿sí? Ok, profe, pero llegando al caso, por ejemplo, las que no son viables, encontrando un paciente que, digámoslo así, la línea celular, bueno, que la patología no sea viable con la vida, pero encuentre, digámoslo, más células que estén, digámoslo así, normales, a las que, pues, digámoslo así, tengan una monosomía que no es viable, puede hacer que esta persona, en el momento que nazca, pues, o viva un cierto tiempo, o haga que sea viable, en ese caso, esta patología. O sea, que pueda vivir con ella. No, por decir alguna trisomía del 1 y que tenga alguna de sus células también normales, no es viable. Siempre hay desventaja allí. Puede, como les digo, la mayoría abortarse o algunos casos sobrevivir por unas horas, unos meses, pero pues no son viables, ¿sí? Sobre todo las de que son euploidías, donde pues no son viables en su mayoría. Las trisomías, fíjense que se presentan mosaicos y el pronóstico depende entonces de ese porcentaje de células normales versus las que no lo son. Pero en las euploidías, pues no. ¿Listo? Bueno, y finalmente vamos a clasificar estas mutaciones en lo que es estable y lo que es dinámicas o inestables. ¿Sí? Las mutaciones dinámicas se presentan, pues son inestables o hay inestabilidad en ellas, inter e intra, también a nivel generacional. Y guarda relación, pues es inversamente proporcional entre el número de repeticiones y la edad de aparición de los primeros síntomas. Estoy hablando de las dinámicas, las que se dan por expansión de trinucleótidos, de codones. Por eso se llaman entonces inestables esa presentación y nos vamos a referir a ellas finalmente para terminar la clase. Esas mutaciones de extensión de variables son las famosas dinámicas. Y aquí vemos entonces esa repetición del nucleótido. Hay un ejemplo, por ejemplo, la citosina, guanina. Normalmente debemos tener entre 6, 54 hasta 60 copias allí. Y vemos que puede estar aumentando a medida que son transmitidas. Por eso las presentaciones a veces o los síntomas se dan a temprana edad con más frecuencia en las generaciones más jóvenes que en las más antiguas, porque la repetición va aumentando a medida que va siendo transmitida a la siguiente generación y los síntomas obviamente van a ser más próximos que el que generó la primera de las expansiones. Entonces, hay unos que presentan una premutación o preanticipación a los síntomas. Y fíjense, las copias, ya un individuo afectado pues abarca más de 200 a 1500 copias. Entonces, es importante eso porque hay que mirar que esa inestabilidad se está dando por encima de cierto número. Hay un fenómeno, repito, de anticipación, donde de pronto no hay síntomas, pero sí hay presentación como tal de ese número de tripletes aún más grande y obviamente pues la severidad del cuadro clínico está relacionado con ese número de repeticiones. Aquí vemos nuevamente lo mismo, ¿sí? Esas expansiones que aquí le llaman asintomáticas, pues están las personas que en el momento no presentan ninguna presentación, valga la redundancia, en cuanto a sintomatología, pero entonces empiezan a ser transmitidas a las siguientes generaciones y empieza la amplificación pues a dar siempre, como dice allí, de padres a hijos, y esa tiene tendencia a ser cada vez más grande el promedio. Entonces, por eso este tipo de enfermedades ya van a ver cuáles son.
les repito, las generaciones más jóvenes van a presentar los síntomas mucho más antes que los mismos padres. Se van acumulando esas expansiones como tal. Entonces, el fenómeno de anticipación, aquí llamado pues también expansión de tripletes. Entonces, lo que les comentaba, las manifestaciones son más rápidas, precoces en generaciones más jóvenes, y obviamente es importante mirar que eso ocurre en meiosis como siempre. Entonces son heredables. Y los hijos tienen esa probabilidad de presentar ese fenotipo a más temprana edad. Un ejemplo de anticipación muy conocida por ustedes es el síndrome o la enfermedad más bien de Huntington. Este es uno de los ejemplos que siempre ponemos. Entonces, fíjense allí, el individuo empieza entonces a tener algunos síntomas, 30 a 50 años. Mire que esta enfermedad es de un mecanismo de herencia autosómico dominante. Casi siempre estas expansiones se dan de tripletes con este patrón de herencia. Y llama la atención aquí es que los síntomas inician en la edad adulta. Después de los 30, 40 años empieza a tener el problema, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Hay una degeneración a nivel pues de su sistema neuronal, pero pues son pacientes que antes no sentían nada y se empiezan a reproducir sin tener problemas. Después que se inician obviamente los síntomas, pues es decir, desde presentación tardía. Hago un paréntesis porque no todas las enfermedades de origen genética tienen presentación temprana. En este caso, esta es de presentación tardía. Después de los 30 años empieza a manifestarse allí los síntomas de estos pacientes. Entonces, es importante conocer, fíjense, aquí se le atañe el daño a la meiosis en la espermatogénesis del padre como tal, del hombre, en estos individuos. Entonces, es importante tener presente eso. Yo conocí un caso de un estudiante de medicina, no de esta universidad, de otra, donde tenía una novia que era ingeniera y la novia tenía a la mamá que presentaba la enfermedad de Huntington, y también la abuelita murió de esta degeneración, de esta enfermedad del sistema nervioso. Pero a pesar de que se querían mucho, él le pide a la novia, porque se iban a casar, que se hiciera un examen para saber si ella tenía la mutación, porque pues normalmente sería un 50% de los hijos y un 50% es sano. No quiso la joven y pues terminó hasta ahí el noviazgo, porque él sí quería tener hijos, pero pues no quiere traer hijos a este mundo con mutaciones que, sabiendo pues con una asesoría genética prevenirlas no teniendo hijos, pues la novia no quiso hacerlo. Entonces, hasta ahí llegó, no me pidan más información porque no sé hasta dónde llegó la pareja. Listo, jóvenes, entonces dejamos hasta acá por hoy. 101 estudiantes, luego me faltan 3 de ustedes. No sé dónde están. Sí, profe, me notificaron en salida. Exacto, entonces necesito esa lista, por favor, Doiver. Sí, necesito, porque o es que no pueden estar a esta hora o que les está sucediendo. Necesito mirar eso y nuevamente reiterarles el video que van a desarrollar de 12 minutos, grupos de 5, sobre consecuencias clínicas de las mutaciones. ¿Cómo lo van a desarrollar? Ustedes van a escoger un tipo de mutación, ya sea génica, genómica o cromosómica. Para eso la van a consultar. Y ya con la base de la clase, pues les da mucho para escoger el tema que más les llame la atención.
y me lo van a presentar. Necesito una lista pues con ayuda de Doiver, de los grupos y de los temas para decir, no, este ya lo tomó tal grupo, busque otro y así sucesivamente. Así que desde ya terminando la clase pueden empezar a organizarse, porque el que primero escoja un tema como tal, pues tiene prioridad sobre los que escogen después. Hay muchas mutaciones a estos 3 niveles, incluso las dinámicas también hacen parte y son 13 de ellas bastante interesantes de plantear. El video entonces lo van a cargar por favor a Teams para poderlos yo ver, no lo vamos a pasar porque es muy largo el trabajo como para analizarlo, yo quiero verlos particularmente. Y dentro de 8 días, pues socializaremos el taller que me entregan hoy para ver qué dudas hay, cómo fueron esos resultados, porque el parcial es en 15 días, hasta lo que veamos con las presentaciones que ustedes van a hacer, que obviamente también las van a socializar con sus compañeros, pues con el link. Bueno, ¿estamos? Profe, mis compañeros me están preguntando que qué posibilidad hay de que nos hagamos en los grupos que ya estamos organizados. Es que de esa manera ya tenemos como pues ya están todos los grupos organizados y hay mayor facilidad para el trabajo. Bueno, me parece bien. Entonces serían grupos de 4, algunos me dicen que están de 5, pero menos de esos grupos, pues no. ¿Vale? Para poder trabajar y abarcar la temática en cuanto a el grupo de mutaciones que deben ustedes presentarme. Ojo que no pueden empezar a hacer nada si yo no les doy el aval al grupo con la mutación que escogieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tener en cuenta? Pues obviamente toda la parte genética, yo sé que a ustedes la parte clínica les encanta y la manejan súper bien, pero a veces o a veces no, es que ese no es el tema de la clase. El tema de la clase es genética y ustedes se van a enfocar mucho en el aspecto genético, por qué ocurre la mutación, dónde ocurre la mutación, si es en meiosis, si es en mitosis, obviamente también importante quién sospecha o de qué se sospecha si es el origen de esa mutación, materno, paterno. Cuál es el gen que está haciendo que se presente el fenotipo de ese paciente como tal. Eso es lo que quiero, por favor. La parte clínica, obviamente, pues van a describir ese aspecto, pero genéticamente es importante que me describan lo que les acabo de mencionar. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Cuente, Antonella. O sea, ¿se nos debe aparecer el rostro o puede ser un video, no sé, que se aparezca nada más la voz y aparezca un video de fondo? ¿Tiene que aparecer el rostro de la persona? Tienen que aparecer ustedes, sí, en algún momento, sí, señora. De resto, como quieran enriquecer el trabajo, etcétera, pero debe ser editado. O sea, el grupo debe estar allí bastante informado del trabajo y obviamente estar inmerso en él. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, quedamos atentos ahí. Sí, señor. Yo soy la que quedo atenta ahí al Profe, qué pena. y a la mutación que van a escoger. Gustavo, cuéntenme. Profe, qué pena, si ya lo dijo, ¿para cuándo sería el video? El video es para dentro de 8 días. Ah, listo. Tienen tiempo, o sea, cada 8 días, yo no les pongo cosas antes, cada 8 días, pero lo que sí les digo es que no van a empezar a trabajar si yo no les doy el aval. Necesito entonces que por Teams me hagan la lista, me la pasen y yo les doy el aval de los grupos junto a la mutación que escogieron como consecuencia clínica de ese carácter, bueno, de esa mutación. Y dentro de 8 días nos vemos para socializar el taller que me envían hoy y obviamente pues van a montar el video, no lo vamos a pasar, yo lo voy a ver, pero ustedes sí van a compartir el link.
para que dentro de 15 días pues entremos en el parcial de matemática. Y hablemos cómo va a ser ese parcial, ¿vale? Listo, profe. Ok, quedamos así entonces. Bueno, entonces feliz fin de semana, que les rinda bastante y cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.